llevando salvación a las personas. Yo creo que una pregunta que tenemos que hacernos los cristianos es, después de conocer a Cristo, de recibirlo en nuestro corazón, de ahora catalogarnos como hijos de Dios y tener la seguridad de la salvación, la gran pregunta que surge es, ¿qué sigue? ¿Cuál es mi paso a seguir? ¿Qué es lo que Dios quiere y demanda de mí? ¿Cómo quiere Dios que yo viva ahora? ¿Qué espera Dios de mí? Un día, uno de los judíos, de los maestros de la ley, se le acerca a Jesús y le hace una pregunta a Jesús muy interesante. Y le dice, Señor, ¿cuál es el principal mandamiento? Es decir, ¿qué es lo que tú estás esperando de nosotros como Dios? En el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 34, habla del mandamiento más importante. Dice, a partir del verso 28, uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Es interesante reflexionar en esta palabra que da Jesús. Porque cuando usted estudia el Antiguo Testamento se da cuenta de que en el Antiguo Testamento no solamente se dieron 10 mandamientos, sino que al leer cada libro se juntan 613 mandamientos que Dios le da al pueblo. Cantidad de requisitos, de mandatos que ellos tenían que obedecer, cumplir, rituales, bueno, cantidad de cosas. Ahora Jesucristo toma esos 613 y los resume en 2. El primero, lo entendemos, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, que sea lo que tú más anhelas en la vida, ámalo. Pero ahora, como la cruz, ¿no? Tiene un palo vertical y uno horizontal. Ahora te está diciendo, mira al prójimo, porque el prójimo es el próximo. Mira a tu alrededor y ama a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, lo que tú deseas para ti, deséalo también para tu prójimo. Lo que tú esperas para ti, espéralo también para tu prójimo. Tu mayor anhelo que se convierta en el anhelo también para tu prójimo. Y esto es totalmente opuesto a nuestra naturaleza humana, porque por naturaleza parece que somos egoístas, envidiosos, rencillosos. Parece que lo que importa es lo que tengo, lo que poseo, me cierro, me guardo. Así como esa gallina cubre sus polluelos, así la mamá cubre su familia y se encierra, pero Dios rompe ese cascarón de egoísmo y ahora nos lleva a mirar al prójimo y entender de que no solamente estamos llamados a honrar a Dios, sino también que Dios nos pone una carga por los demás. Y eso nos lleva a entender de que eso que Dios nos ha regalado, yo creo que al recibir a Cristo en nuestro corazón, recibimos 2 principales grandes regalos. El primero es el perdón de pecados, pero el segundo es la salvación. Eso lo recibimos de Dios. Por su misericordia, Cristo murió en una cruz del Calvario, perdonó nuestros pecados, nos limpió
escribió nuestro nombre en el libro de la vida. Pero ahora Dios nos lleva a entender de que hay mucha gente que no tiene eso que tú tienes. Hay mucha gente que no ha recibido el perdón de Dios. Por lo tanto, no se sienten perdonados. Y hay mucha gente que al morirse hoy se irían para una condenación en el infierno. Ahora, ¿cómo alcanzamos usted y yo eso? ¿Usted recuerda cómo llegó usted a Cristo? Estoy seguro que al usted recordar, usted recuerda a alguien o alguna manera que Dios usó para que a ti te compartieran el mensaje de salvación. Retrocede un poco tu mente en el tiempo y trata de pensar quién fue el que te predicó. ¿Quién fue aquella persona que sembró la semilla? Porque no creo que usted haya nacido normal y voy a ir a la iglesia porque siento. No, quizás fue el producto de algo que alguien sembró. Dios usa muchos medios, pero Dios usa personas. Porque Dios ha destinado salvar a la humanidad, dice la Biblia, por la predicación. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21, dice la palabra, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, que la predicación es el instrumento para la salvación del hombre. La salvación viene porque alguien me comparte, me predica, me enseña. Alguien te compartió a ti. Alguien me indujo a mí, me predicó a mí. Y por esa locura, porque es algo que quizás la gente no entiende, es la manera en que una persona puede recibir perdón de pecados y también salvación. La predicación. Ahora el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, verso 8, escribe, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Y qué interesante eso, porque usted y yo somos la boca de Dios aquí en la tierra. Cuando Jesucristo vino, tomó a 12, los restauró, los empoderó, pero puso en ellos una misión. Vayan, prediquen la palabra, hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. Y el propósito de Dios sigue siendo el mismo. Mire cómo el evangelio ha crecido gracias a gente que ha asumido ese llamado. Hace 50 años era muy pequeño el grupo de cristianos en Colombia. Las iglesias eran muy pocas. Pero al transcurrir las décadas, hoy en día ya hay miles de iglesias. Muchos cristianos, y no solamente en Colombia, sino en las diferentes naciones de la tierra, gente que ha conocido a Jesucristo, gente que ha rendido sus vidas a Jesucristo, niños, jóvenes, adultos, familias. Hoy en día ya no nos avergonzamos de decir soy cristiano. ¿Por qué? Porque Dios ha levantado un pueblo maravilloso en Colombia, pero así como Dios usó a gente para que nosotros nos convirtiésemos, Dios quiere activarte a ti
para que tú tomes la posta y ahora prediques el evangelio a tanta gente que hoy lo necesita. Romanos capítulo 10, versículo 14, dice la palabra: pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen: qué hermoso son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Así que la fe, verso 17, así que la fe viene por el oír la buena noticia acerca de Cristo. Porque el mensaje de perdón y salvación es un salvavidas a gente que se está muriendo, que se está ahogando en una vida de tormento. Satanás ha venido a destruir, Jesús ha venido a dar vida. Satanás ha venido a robar, Dios ha venido a restituir. Pero ¿quién es el portador de esa buena noticia? ¿Sabe quién? Usted y yo. Somos portadores de una buena noticia. Por lo tanto, qué bueno que usted se congrega, que usted dice: soy salvo, soy cristiano, lea la Biblia, ore, llegue a la iglesia, levante sus manos, exalte a Dios. Qué bueno. Pero tenemos que ir más allá. Qué bueno que aún hayan personas que le sirvan al Señor en la iglesia, en diferentes áreas, en la alabanza, cuidando niños, no sé, en cualquier área de la iglesia. Pero eso no nos excluye de la responsabilidad que tenemos de predicar a Cristo en medio de tanta gente que nos necesita. Yo creo que cada uno de nosotros conocemos personas que no conocen de Cristo. Alguien hizo un estudio y llegó a la conclusión de que nosotros, al salir en el día normal en la calle, nos vamos a topar por lo menos con 25 personas. 25 personas diariamente. Y la pregunta es: ¿acaso estamos haciendo nuestra tarea de predicar el evangelio? O aquellos que son mentores, qué bueno que has asumido esa responsabilidad, pero te pregunto, ¿tu grupo vida es ganador de almas? ¿Estás ganando personas nuevas? ¿Estás predicándole a gente que lo necesita? Y allí es donde Dios nos llama a predicar, porque ¿cuál es la visión de Dios? Está descrita en Mateo capítulo 24, verso 14. Dice la palabra: y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Esa es la visión de Dios. Que el evangelio corra. Porque al final de cuentas le quiero decir algo. Este mundo pasa. Lo relevante para Dios no es el edificio tan grande que puedas construir acá, o el carro en que andas, o los títulos que obtengas, porque eso todo es temporal, pasajero. Dios va más allá, piensa en la eternidad. Y es más importante la eternidad que lo temporal. Ya Cristo murió. Pero ese mensaje para muchos es ignorancia o ignorado, lo desconocen. O quizás están envueltos y enceguecidos en la religiosidad y en la idolatría.
o engañados por Satanás en medio de tantas distracciones o cosas que el mundo trae para querer enredar la vida y hacerle creer a las personas que lo único importante es lo que pasa ahora. Pero Dios tiene un interés. De hecho, dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, la de la segunda venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo creo que eso nos saca de un plano donde estamos viviendo al día para ahora tener la mente de Cristo y comenzar a ver las cosas como Dios las ve. Dios a cada uno de nosotros nos quiere usar para predicar la palabra de Dios y que a través de nosotros haya gente que llegue al cielo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Ahora, ¿qué se requiere de nosotros para predicar a otros el evangelio de manera efectiva? ¿Qué se requiere de nosotros? Y le quiero dar algunos puntos importantes que nosotros tenemos que tener muy en cuenta para ser predicadores del mensaje de salvación, para evangelizar, para llegarle al perdido, para poder impactar vidas, para que a través nuestro llegue el mensaje de salvación a la vida de las personas. Lo primero que se necesita es testimonio. Por supuesto, se requiere que primero nosotros apliquemos lo que predicamos. Porque cuando la gente vea que vivimos lo que predicamos, seremos creíbles. Es como cuando usted se sube a un avión y entonces le están dando las indicaciones antes del vuelo y le dice, mire, si por alguna razón no hay buen oxígeno en la cabina, entonces van a caer unas máscaras, pero la máscara póngasela primero usted, y si tiene algún menor al lado o un anciano, primero póngasela usted y luego ayude a los demás. El apóstol Pablo decía, tengan cuidado porque hay gente que predica, pero aún está en juego su propia salvación. Vienen a ser heraldos de otros, pero descuidando su propia vida. Eso es como si un día usted se animara a entrar al gimnasio y madruga y llega ya al gimnasio y entonces lo reciben y le dicen, bueno, bienvenido al gimnasio, mire, él va a ser su entrenador, y sale un hombre así obeso de 150 kilos y usted, ese es mi entrenador. ¡Qué esperanza! O si usted un día llega a donde el odontólogo y el odontólogo se le ríe y sale así como suso, mueco, y usted, uy, ¿este odontólogo qué? O imagínese usted llegando a la peluquería y sale la estilista maravilla, la chimoltrufia, toda despelucada, y esta señora es mi estilista. Cierto que esa impresión hace que yo crea o no crea en la persona. ¿Cuál es el Dios que vamos a predicar? Tiene que ser el Dios que vivimos. Gracias por los que aplaudieron. Queremos ser líderes, queremos servirle al Señor, queremos que Dios nos use como un instrumento poderoso. Pues Pablo era un formador de líderes, de predicadores, y un día llama a Timoteo. Y mire lo que le dice a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira
a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un líder de la iglesia debe de ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa. Debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable. No debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un líder de la iglesia no debe de ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Ahora Pablo llama a otro discípulo que se llama Tito y le dice: venga Tito para acá. Y le lee Tito capítulo 2 versículo 7. Dice la palabra: preséntate tú como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Verso 10, mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Qué interesante eso, ¿no? Adorne, que tu conducta adorne tu mensaje. La doctrina de Dios. Por lo tanto, si queremos conquistar a otros, necesitamos que primero Dios nos conquiste a nosotros. El mayor mensaje que puede llegar a tu casa, a tu familia, a tus hijos, a tu cónyuge, es tu propio testimonio, tu propia vida. Y por supuesto eso se evidencia en tus palabras, cómo reaccionas en los momentos de enojo, en los momentos cuando viene un problema, una mala noticia, o cuando las cosas te comienzan a ir bien, vamos a ver cómo reaccionan el éxito. La mujer, dice la palabra, vístase de manera decorosa como hija de Dios. Vivimos en medio de un entorno, por el clima, por la rumba, por todo lo que pasa. ¿Cómo se visten las mujeres impías? Yo creo que la mujer cristiana debe marcar una diferencia. Debe distinguirse por lo que vive y lo que tiene en su corazón. Y Dios nos llama no solamente a tener testimonio adentro de la iglesia, sino que la gente de afuera hable bien de ti. Hable bien de ti. Ya no tiene que ver con lo que dices, sino con tu conducta ya en el trabajo, en la casa, en la universidad. Integridad. Integridad tiene que ver con algo completo. Dios ha trabajado en todas las áreas de nuestra vida y que esa transformación que Dios ha producido en nosotros ahora la podamos testificar y declarar del poder de Dios, porque si me cambió a mí, también lo puede hacer contigo. Y aclaro, no se trata de tener que llegar a un nivel de perfección para predicar, no, porque el único perfecto es Dios. Pero sí que permitamos a Dios trabajar en nuestras vidas. Y que al Dios que predicamos, primero lo experimentamos, lo conocemos, lo vivimos y ahora lo testificamos en el poder del Espíritu Santo. Lo segundo,
que se requiere para predicar de manera efectiva es tener compasión. La compasión es un sentimiento. Yo siento compasión. Es una carga que Dios pone en mi corazón, producto de un corazón que ha sido transformado por Dios. Porque note que la Biblia dice que Dios va a quitar ese corazón duro y va a poner un corazón dócil. El corazón duro era el corazón insensible, frío, indiferente. Pero ahora Dios nos ha transformado y Dios comienza a poner amor hacia el prójimo. Y no solo un amor, sino una carga. Y allí es donde Dios necesita que detrás de esa palabra evangelística en tu boca haya un corazón que arde por las almas. Allí es cuando tu mensaje trasciende. Dios lo respalda y toca corazones, porque muchas veces le servimos a Dios, pero las motivaciones son incorrectas. Hay personas que quieren servirle a Dios, pero para ser reconocidas, ser exaltados. Hay otras personas que quieren servirle a Dios, pero para demostrarle al otro. Muchas veces en la baja autoestima, como que quiero que el otro me reconozca y entonces voy a servir, pero es una mala motivación. Muchas veces le servimos a Dios mientras haya dinero. Te quitan el dinero, se quita el servicio. Una mala motivación para servirle a Dios. Otros le sirven a Dios pero por envidia, porque desean lo que tiene el otro y el otro como Dios lo está usando, mire como Dios lo está, yo quiero eso y entonces no lo hacen por amor a las almas, sino por envidia a personas que están a su lado. O quizás hayan personas que le sirven a Dios porque dice, aquí me trajo el río, pues yo entré a la iglesia, eso me metieron a CEFI, yo cuando me di cuenta ya estaba en el encuentro, después hice el curso y ahora es que soy servidor y aquí estoy parado. Lo trajo el río ahí y él ni sabe qué está haciendo. Yo creo que necesitamos pedirle al Señor que ponga en nosotros esa carga. Yo no sé, escúchame esto, yo no sé si tú la quieras tener. La Biblia, hablando Pablo, dice en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Es decir, que Dios puso en Pablo una carga. Hay un gran hombre de Dios, argentino, hoy en día es un gran evangelista, reúne multitud de personas, se llama Carlos Anacondia. Y él contaba su testimonio y él decía, yo me convertí a Cristo y desde que me convertí a Cristo, Dios puso una carga por las almas. Y yo comencé a crecer en la vida cristiana, pero tenía una carga y yo no era pastor ni nada, pero yo me iba a las calles a predicar, me metía a los hospitales a orar por los enfermos, salía a buscar almas, con una motivación de carga, de compasión, y Dios comenzó a levantarlo. Ahora reúne miles y miles y miles y Dios lo usa, sanidades de una manera poderosa. Porque no es correcto servir a Dios con motivaciones incorrectas. Y eso es algo que tenemos que estar revisando constantemente. ¿Por qué yo soy líder? ¿Por qué le sirvo al Señor? ¿Por qué soy un mentor? ¿Por qué predico? ¿Por qué hago esto? Revisemos las motivaciones. Porque allí es cuando muchas veces, aunque quieren servir, Dios no los respalda. Su predicación no es impactante. ¿Por qué? Porque allí no está Dios. Al final de cuentas, Dios es el que conoce nuestro corazón.
Y pidámosle a Dios eso, Señor, dame compasión. Que esa sea una oración. Y ahora lo vamos a hacer. Señor, pon compasión en mi corazón. Que yo sienta hacer eso porque yo lo siento. Tengo una carga y lo voy a hacer. Lo tercero que se requiere es tener conocimiento. Pablo le dice a Timoteo, no neófito, una persona neófita es la carente de conocimiento, de experiencia, que no tiene madurez. Y ninguno nace aprendido, pero sí estamos llamados a aprender. Yo no sé si usted ha leído cuando el apóstol Pedro, luego del Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 2, capítulo 3, dice que ellos allá reciben al Espíritu Santo, caen en el fuego del Espíritu Santo, comienzan a orar en lenguas. Bueno, lo que pasó en el Pentecostés. Pero ellos, después de caer en el fuego del Espíritu Santo, se levantan a servirle al Señor. Y dice el texto que Pedro se puso en pie y dijo, y él comienza una enseñanza tan profunda que toma la historia desde el Antiguo Testamento, pasando por los profetas, por los hombres de Dios, llegando hasta Cristo y su obra redentora. ¡Wow! Un catedrático tremendo, Pedro. ¿Pero acaso Pedro era un intelectual de la época? No. De hecho, la gente que lo conocía lo miraba y decía, ¿y este de dónde saca tanto? Si es un iletrado. Un iletrado significa una persona inculta, una persona que no tiene letra. Y cuando usted va a los orígenes de Pedro, Pedro era un campesino. Los historiadores dicen que él vivía en una región de Galilea, cerca de Jerusalén, y Galilea estaba dividida en dos sectores, parte baja y parte alta. La parte baja tenía que ver más con la ciudad, la parte alta era los campesinos. Y Pedro era de Galilea alta, un campesino, burdo, imprudente, no era letrado. Pero algo que yo sí puedo reconocer en Pedro es que Pedro se dedicó a conocer la palabra de Dios. Porque una cosa es que no lo hayamos hecho, otra cosa es que no lo hagamos hoy. Por eso aquella persona que quiere ser un instrumento de Dios debe sacarle filo a su hacha, prepararse. Más adelante, Pedro, 30 años después de morir Cristo, escribe Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Y dice Pedro, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Defensa. Tienes que tener estructura de lo que es la palabra de Dios, una mentalidad bíblica, conocedora de la doctrina, profundo en las escrituras. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro, es decir, que cuando alguien se te levanta, quizás una secta, una persona con una pregunta, bueno, tú estás también equipado, te has preparado. Vamos a servirle al Señor. Si queremos ser efectivos, entonces vamos también a conocer. ¿Cómo puede llegar usted a ser un buen predicador afuera si usted no es profundo en las Escrituras? Cada uno de nosotros tenemos la Biblia. Es crear disciplinas diarias. Yo creo que un cristiano tiene que tomar la Biblia ya de Génesis, Apocalipsis, leérsela toda, profundizar, estudiar. Usted no puede ser un cristiano de 5 años y todavía hace su devocional ahí prendiendo el celular a ver dónde le cae un versículo, amén, pum. Eso se lo podemos dejar al que
al que viene al encuentro, al que estamos invitando a la iglesia. Pero usted con 5 años en la iglesia haciendo eso, ¿no le da pena? Eso me decía una persona que conoce a Dios hace 20 años. Y yo le decía, ¿cómo es tu devocional? No, pastor, bien. ¿Qué es bien para ti? No, pues yo prendo el celular ahí donde caiga un versículo, amén. Y su vida llena de problemas, de conflictos, de luchas, de pecados. Si tú quieres tener una vida victoriosa, tienes que ser una persona profunda en las Escrituras. La Biblia dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas hay palabras de sabiduría, de vida eterna, de poder. Porque la palabra es viva y eficaz. Viva. Viva y eficaz. Abra la Biblia en Habacuc. Ay, ¿y ese libro existía? Y hay gente que abre tan poco la Biblia que tiene que ir al índice, porque no sabe si Ageo está en el Nuevo Testamento o en el Antiguo. Estamos hablando de cómo yo convertirme en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Estamos hablando de tú cómo ganarte tu familia para Cristo. Hermano, primero tenemos que ser para luego hacer y para luego obtener la bendición que Dios quiere poner en nosotros. Yo quiero animarle a que usted se interese no solo por su vida, sino por la manera en que Dios a usted lo puede usar. Disciplínese. La palabra disciplina viene de la palabra discípulo. Un discípulo tiene que ser disciplinado, generar hábitos correctos. Y uno de esos hábitos precisamente es estudiar la palabra, documentarse en la doctrina bíblica, conocer lo que está pasando en la actualidad, hacer su proceso de CEFI, del diplomado, ojalá entrar al instituto bíblico, conocer, tener cultura general. Tú te vas a topar con personas a las cuales vas a tener que generarle una conversación amena. Quizás si te quieres ganar a un compañero de clase o quizás al jefe de tu empresa o quizás al primo que está en la universidad, vas a tenerle que llegar con un vocabulario, ser una persona influyente, con conocimiento. Y Dios nos demanda a crecer, a tener conocimiento, a aprender, para ser instrumentos poderosos en las manos. Pedro, por decirlo así, al principio era un montañero, ahora era un apóstol, letrado, escribe cartas. Y era el que se paraba y lideraba la iglesia y predicaba. Y estudie de Pedro, estudie. ¿Quién era y quién llegó a ser? Porque en nosotros debe de haber un deseo de superación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un fuerte aplauso al Señor. Lo cuarto que necesitamos es tener sabiduría. Sabiduría para transmitir el mensaje de salvación. Colosenses capítulo 4, versículo 5, dice la palabra: andad sabiamente para con los de afuera, es decir, con los que no conocen de Dios. Andad sabiamente, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es decir, si tú te quieres ganar a tu familia, si quieres ganarte a ese compañero que se sienta al lado tuyo en el trabajo,
O si quieres llegarle a aquella persona que conoce, ¿cómo le entro? ¿Cómo le llego? Pues para eso se necesita sabiduría. Mire, Satanás no es sabio, pero es sutil. ¿Cómo el diablo está haciendo para ganarse a los niños? Piense usted en eso. ¿Cómo está haciendo él para llegar a los adolescentes? ¿Cómo está haciendo para llegarle al joven o al adulto, al hombre o al varón, a la mujer? Cuando nos imaginamos quién es realmente el diablo, nos lo imaginamos con los cachos, como un dragón botando candela por la boca, una cola largota. Bueno, yo me lo imagino más o menos así porque no era mejor. Pero el diablo así no se muestra a la gente. Imagínense el diablo apareciéndosele en la noche a los niños como el dragón y los espantaría. No, el diablo es sutil. Se mete por los sentidos, por los ojos, por los muñequitos, por los compañeritos. Cuando quiere impactar a los jóvenes se les mete por la música, música que les guste, el ritmo, que les guste. Cuando quiere hacer caer a ese hombre, se busca a la más piernona, minifalduda, y se la manda y se disfraza como ángel de luz. Sabe caminar y todo, míreme. Y es el diablo. No se busca la más fea. Se busca la más bonita para hacerlo caer. Y a la mujer le manda el del verbo para hacerla caer. Ahora, ¿qué tácticas estás usando tú para llevar el evangelio de Cristo? Entonces la mamá entra a la casa y ve al hijo ahí durmiendo a las 10 de la mañana. Es sinvergüenza, incircunciso, hijo del diablo. Vos tenés un demonio de pereza. Te reprendo arriba y echa para la queda. Y ese pelado ahí, uy mamá, ¿qué le pasó? Se transformó. O usted a esa compañera del trabajo diciendo, yo le percibo a usted un espíritu de laxivia. Lujuriosa. ¿Qué vocabulario? Porque nuestro vocabulario, aparte de muchas veces ser imprudente con los de afuera, es muy religioso. Y usamos muchos términos para hablarle a la gente impía que solo entienden los cristianos. Y Pablo decía algo muy clave: a los griegos me hago griego, a los judíos me hago judío, a los romanos me hago romano. Es decir, que Pablo era una persona muy sabia, porque Pablo llegaba a diferentes lugares, de diferente cultura, diferente idioma, diferente trasfondo religioso, y él llegaba y trataba de adaptarse a su realidad para crear algo que usted y yo necesitamos crear con el impío, con el que no conoce de Dios, y se llama empatía. La palabra empatía significa conexión. Yo recuerdo cuando era muy peladito, trabajé por allá en ventas, y entonces cuando yo entré a ese lugar a trabajar, entonces le daban a uno una inducción. Entonces le decían, mire, usted se va a parar en una puerta de un centro comercial. Así era la venta. Usted se va a parar en la puerta de un centro comercial y usted le va a llegar a la persona y le va a hacer una pregunta. Entonces él le decía, ¿cómo entrarle? ¿Cómo llegarle? Decía, y cuando la persona le permita llegar a ella, tómele los datos. Y si usted va a la casa a tener esa venta en la casa, porque era un producto de la cocina y eso, entonces decía, cuando usted entre a la casa, observe qué hay en la casa. Observe. Y si usted, por ejemplo, ve un cuadro del equipo preferido de esa persona, así sea del América, usted diga,
wow, ese equipo es buenísimo, así sea mentiras, pero dígalo. No aplauda que después me meto en problemas. El Cali mejor, el Cali. Pero usted identifíquese con algo, cree conexión, empatía, para que la persona se distensione con usted y usted pueda entrarle y venderle el producto. Le quiero decir algo. Usted y yo somos vendedores de un mensaje de salvación, que es el evangelio del reino de Dios. ¿Cómo estamos vendiendo la salvación? ¿Cómo la estamos transmitiendo? ¿Cómo la estamos enseñando? Y yo creo que algo que necesitamos entender es ponernos en los zapatos del otro. Una persona que quizás viene de la religión tradicional en Colombia, y ¿tú cómo vas a entrar atacando a esa religión? Hay gente así. El otro día me decía un hombre, pero ¿por qué me dice que me quiten los crucifijos? Es que la señora que me recibió acá me dijo que yo estaba endemoniado, que yo era un idólatra. Y yo decía, esa señora tan imprudente, hombre. O el otro día entró un hombre cristiano a evangelizar al otro y vio una mata de sábila acá y se quedó mirándola. Le faltó ver así. Pidámosle a Dios sabiduría, prudencia, tacto, para poderle llegar a ese primo, a ese sobrino, a esa tía, a ese jefe. Sabiduría para llegar al corazón con el poder de Dios. Dice la Biblia en Mateo capítulo 10, verso 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Me impacta esa frase. Prudentes como serpientes. ¿Usted ha visto cómo caza la serpiente? La serpiente se mueve suavecito. Se queda quieta. Se queda quieta. Se queda quieta. Cuando ¡pum! Agarra la presa. Si tú quieres agarrar presas para el reino de Dios, tienes que ser prudente. Porque la persona que es torpe no caza. Pero el que es prudente se gana a su familia para Cristo. Gloria al Señor. Y lo quinto y más poderoso que necesita ese evangelista, esa persona que comparte de Dios, se llama unción. Unción es la presencia de Dios en mi vida. El libro de Romanos capítulo 15, verso 19, dice la palabra: con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Mire el accionar de Pablo. He predicado el Evangelio de Cristo, pero lleno del Espíritu Santo, con señales, con prodigios, en el poder de Dios. Por eso, antes de estar frente a alguien, tengo que estar frente a Dios. Antes de hablar de Dios, tengo que estar con Dios. Desarrollar intimidad con el Espíritu Santo. Porque al final de cuentas, tú y yo sencillamente somos instrumentos. El que opera, el que abre los ojos, el que quita el velo, el que llega al corazón, es el Espíritu Santo. ¿Queremos ganar a nuestra familia para Cristo?
primero conquistemos la unción para poderlo lograr. Yo desafío y animo a los mentores, conviértanse en personas ungidas, llenas del poder del Espíritu Santo. Que ustedes cuando se paren frente a un grupo, cuando prediquen, estén cargados de la unción. Estén cargados. Que tus palabras tengan poder, sean como dardos, como flechas. Y dice la Biblia que esas palabras vayan acompañadas del poder de Dios. Si estás predicando de sanidad, ora por los enfermos y que Dios los sane. Si estás hablando de libertad, ora por los oprimidos y que Dios los libere. Si estás hablando de restauración familiar, ora, declara y que Dios obre milagros. No solo es una palabra muerta, seca, es una palabra llena de poder, de unción, de milagros de parte de Dios. Por allá en el año 1834 nació un hombre que se convirtió en el príncipe de los predicadores. Un hombre llamado Charles Spurgeon. Y la historia cuenta que le predicó a más de 10 millones de personas. Cuando uno mira los bosquejos de él, lo puedes encontrar en internet, Charles Spurgeon. Hay libros, hay conferencias. Son unas conferencias llenas de riqueza. Pero él decía, el secreto del éxito que obtenía al predicar, y él lo resumía en 3 cosas. Él decía, lo primero que yo hago es percibir y conocer la necesidad de la gente. Eso debe de hacer el mentor, el predicador. Detectar la necesidad. Si hay una persona que está viviendo una crisis en su matrimonio, ya sabes cómo entrarle, por dónde entrarle. Si hay un joven con vacío, ya sabes cómo entrarle. Hay que detectar la necesidad de tu gente, de lo que está pasando en casa, de la gente a la que le quieres llegar. Lo segundo que Charles Spurgeon hacía, él dice, ahora me meto a la presencia de Dios. Me meto a obtener unción, a la intimidad con el Espíritu Santo. Entre más tiempo pases con Dios, más efectivo serás afuera. Y lo tercero, él decía, ahora me paro en el altar a predicar y a arder, que la gente me vea arder en el fuego del Espíritu Santo, decía él. Wow. Conocer la necesidad, ir por la unción y pararme a arder y que la gente me vea arder. Tú y yo estamos llamados a ser transformadores de vidas. Y yo creo que la mayor alegría de nosotros va a ser llegar al cielo. Escúchame esta escena. Van a haber personas que van a correr a ti y te van a abrazar. Y te van a decir, gracias, porque por ti estoy acá. Wow. Gracias. Gracias. Pero si usted llega al cielo y nadie se le arrima, ya sabe por qué es. Está esperando que la gente se le arrime. Uy, nadie. Uy. Pero qué bonito va a ser eso, ¿no? Darle la satisfacción al Señor. Yo creo que una de las cosas hermosas que hay es cuando vemos personas siendo bautizadas. A mí me fascina bautizar y ver personas entrando al agua, porque son trofeos que Dios me tiene preparado en el cielo.
cuando las hemos ganado, le hemos predicado, les hemos ayudado. Cuando las personas se acercan, gracias por esa palabra. Conocí a Cristo, recibí el poder de Dios. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.